Bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Con esto de la pandemia llevábamos, creo que 2 años sin dar charlas de cosas de historia de las matemáticas aquí en la facultad. Sí, Sí. Yo creo que en el 20 no hicimos ninguna, en el 21 tampoco, bueno, 2 o 3. O 3 años. Yo creo que 3 porque Es posible, sí, en el 20, bueno, es que solía, yo no recuerdo si en el 20, antes del confinamiento, porque como se han hecho en febrero y el confinamiento fue en marzo, no sé si llegamos a dar una, no lo recuerdo, pero bueno, puede ser 3 tendría que años. mirarlo. Pero bueno, tradicionalmente en la facultad siempre solemos contactar, bueno, con Antonio, Miguel, con Pedro José, y indirectamente el grupo Pico a la este que tenéis por ahí, para dar alguna charla de historia de las matemáticas. Entonces, pues este año, aprovechando que ya parece que todo está como anteriormente a la pandemia, pues vamos a recuperar la tradición. Y este curso académico vamos a tener 2 charlas. La primera es la que nos va a dar hoy Pedro José, que es un encuentro algebraico con la aritmética de Diofanto en el redundante siglo XVII. Entonces, bueno, pues Pedro José, entre sus cosas, aparte de lo que hace de análisis, pues también se dedica a investigar cosas de historia de la matemática y es un poco lo que nos va a contar. Además, aquí en la facultad es bien conocido y lo queremos mucho, porque estuvo aquí asociado unos años, aunque ahora está por los institutos. Y bueno, pues sin más dilación, pues te dejamos el escenario para ti, cuando quieras. Muchas gracias. Pues bueno, yo en primer lugar sí que quiero agradecer pues, a la facultad que el interés por recuperar pues esto que empezamos, si no recuerdo mal, en el 2011 y casi todos los años hemos ido teniendo, algunos años más, depende de las posibilidades de la facultad. Eran por la mañana, que yo creo que era más propicio para que pero claro, ahora las circunstancias no lo permiten, por tanto doble grado y tantas historias, los huecos. Pues bueno, yo creo, me voy a permitir alguna licencia, ¿verdad? Pues que el hablar de historia de las matemáticas y pensar es algo importante. Creo que es muy importante. Creo, además, sinceramente, que es la gran laguna que en su formación tienen la inmensa mayoría de los matemáticos. Muy pocos, bueno, y sobre todo las generaciones jóvenes, yo en el instituto me encuentro con algunos chavales ahora que están recién llegados, recién acabado su máster y tal, y es que les hablas de Diofanto y casi te dicen, mande, pero oiga, que acabo. Yo os contaré una anécdota. Cuando se implantó lo de los másteres, el primer curso, yo estuve dando clases en el máster compartiendo una asignatura con Pepe Asensio y con Pascual Lucas, y yo llevaba una parte de geometría, de cosas cónicas y trigonometría, de cómo vista un poco desde el punto de vista superior, como decía Felix Klein, la geometría elemental desde el punto de vista superior, pues, y mi primera clase fue preguntarles a los recién licenciados que tenían el máster, y bueno, había algunos ingenieros, que si sabían demostrar el teorema de Pitágoras. Y ninguno de los asistentes a clase supo hacer una demostración del teorema de Pitágoras. Mi reacción, yo que sabéis que aquí en esta casa, porque bueno, algunos yo he explicado topología, pues mi reacción fue, de modo que saben ustedes demostrar el teorema de Tikhonov para producto de espacios topológicos. Digo, ¿no saben ustedes demostrar el teorema de Pitágoras? Bueno, fue un poco de guasa aquello y hay por ahí una web en la que hay 600 y pico demostraciones del teorema de Pitágoras distintas, porque en una época en la que para acceder a cierto grado en ciencias exigían una demostración original del teorema de Pitágoras. Hay incluso un presidente de Estados Unidos que tiene una demostración original del teorema de Pitágoras. Bueno, esto no es. Yo creo que creo que sigue siendo la gran laguna. Creo que cuando de la licenciatura se pasó al grado, evidentemente, como sobraban cosas, una de las que sobró fue la que teníamos en cuarto optativa no recuerdo si era aproximación a la historia de las matemáticas, ya todos sabíamos que aquello iba a desaparecer, pero creo sinceramente que es una gran laguna. Es una gran laguna porque pierde uno la perspectiva del desarrollo de la matemática. Los que estudiáis matemáticas, como tú, Úrsula, que eres la única alumna, ¿verdad? Es que Úrsula ha sido una mía, que está haciendo aquí matemáticas, pues
al final estudiamos un cuerpo de doctrina y nosotros mismos al impartir clases impartimos un cuerpo de doctrina. ¿Sí? Definición, hipótesis, teorema, demostración, ejercicio, ejemplo, contraejemplo. En fin. Y parece que es que eso siempre ha sido así y siempre lo será. Y los que ya tenéis, peinamos canas, ¿verdad? Sabemos que la mayoría de los teoremas fuertes de continuidad ya se manejaban mucho antes de que la definición formal de continuidad se afinara. Y entonces esto puede dar mucho que pensar. Y parece que pues, las cosas no son simplemente como se explican. Lo último de topología es la definición de espacio topológico. Y justo por ahí es por donde empezamos. Bueno, seguramente no se puede hacer de otra manera, ¿verdad? Pero es bueno tener en la cabeza que las cosas... Y sobre todo porque uno pierde la perspectiva de la riqueza de las ideas, de por qué surgen los problemas, de por qué en un momento dado es posible que surja una serie de desarrollos matemáticos que sin otros anteriores no habrían podido surgir. Bueno, esto es un desahogo personal porque yo soy enamorado de la historia de las matemáticas y no soy el único, ¿verdad? Pero la historia de las matemáticas no son chascarrillos, es matemáticas. Yo recuerdo que, bueno, aquí en esta casa, en el programa de doctorado, hay una línea de investigación de historia de las matemáticas y en aquella época pues fui yo el que iba, recuerdo que fui a ver a uno de los investigadores principales de los grupos de investigación entonces, recuerdo con Manolo Saurín, y Manolo me dijo, hombre, es que contar historias, esto no es prensa rosa, no es decir, es que Newton, las malas lenguas decían que era homosexual, o que es que, no, son matemáticas, ver cómo evoluciona eso y también darle rostro humano a las matemáticas, conocer, saber cómo funcionaban algunos de estos grandes pensadores y otros no tanto, pues también es interesante. Bueno, dicho esto, a modo de desahogo personal, si queréis, pues sí que hoy vamos a ver algo sobre la aritmética de Diofanto. Algunos de vosotros no sabéis qué es la aritmética de Diofanto, voy a contarlo brevemente, pero no me voy a centrar en el libro original de Diofanto, sino como doy el salto al siglo XVII, porque esto que voy a contar, aunque bajado de tono, es el fruto de una investigación que llevamos a cabo, pues algunos entre los compañeros del grupo que hacemos esto, y fue fruto de una publicación, pues muy buena, ¿verdad? Pues en este caso es la revista de Historia de las Matemáticas, que tiene un índice de impacto mayor y ha tenido muy buena acogida y a mí particularmente yo acabé muy contento con lo que habíamos hecho porque descubrimos muchas cosas más a nivel personal ¿verdad? Entonces, yo lo he titulado así porque algo os contaré también, por los que no sabéis por qué es lo que pasó en el siglo XVII y por qué yo digo que el siglo XVII es deslumbrante, no soy yo. Yo no soy experto en números y teoría de números ni nada por el estilo. Bueno, yo os he querido poner ahí una imagen que aparece en algunos lugares por ahí, pero evidentemente este no era Diofanto, no sabemos. Sabemos muy poco de la vida de Diofanto de Alejandría. Prácticamente solo por comentarios de algunos otros posteriores, y tampoco sabemos exactamente en qué periodo de tiempo vivió. Por lo que yo he visto de algunos historiadores, pues yo he puesto ahí 100 años, porque unos hablan del 223, en fin, aproximadamente lo que vivió es en esa centuria, del 200 al 300 después de Cristo. Por si acaso alguno hay despistadillo, sí, Alejandría, aunque lo identificamos con la matemática griega, pero Alejandría no está en la península griega, Alejandría está en el norte de Egipto. En este caso, pues lo que sabéis, bueno, estaba lo que llamaban la Magna Grecia, que era toda esta parte de aquí, es decir, la bota de Italia, la parte las islas de alrededor, parte de lo que sería Turquía, pero también con Alejandro Magno y compañía, todo aquello, todo el norte de África, parte incluso de lo que sería Siria, también formaba parte de lo que llamamos Grecia. De hecho, sabéis que la Biblioteca de Alejandría en aquella época fue el gran centro cultural y científico por excelencia. Pues ahí desarrolló su trabajo Diofanto. A ver, hay quien le llama el padre del álgebra. Bueno, pues vale, bien, pero no.
Os he puesto aquí el primer problema del libro de... Por cierto, el libro de Diofanto sabemos que constaba de 13 libros, pero en realidad son como 13 grandes capítulos, pero siempre se han conocido 6 y últimamente parece ser Rusty Russell, parece ser que es un arabista francés que en algunos legajos árabes parece ser que el libro séptimo pudiera estar traducido al árabe en torno al siglo IX, pero tampoco lo puedo asegurar. Para que sepáis de qué va el libro de Diofanto es un libro de problemas de números, de numéricos básicamente. Mirad, yo esto lo he escrito aquí en lenguaje actual. Evidentemente, esto es del siglo ya XVII avanzado. Pero esto es la cuestión primera del libro primero de la aritmética. Es encontrar dos números tales que la razón de su suma y la suma de sus cuadrados sea dada. Entonces yo tengo, en realidad, la formulación de Diofanto es general, pero Diofanto no hace una solución general del problema. Él se coge dos números, los suma, coge sus cuadrados, los suma y coge una razón que él ya ha dado previamente y encuentra los suyos. Lo que ocurre es que la forma de razonar de Diofanto permitiría, en nuestro día, hacer un planteamiento general del problema. Y eso, pues, da idea del genio de Diofanto. A ver, ¿qué ocurrió? Yo quería plantear, ¿qué ocurrió? No os asustéis de muchas letras. A mí me gusta poner diapositivas con muchas letras, pero la cuente. Sí, os he puesto a correr. ¿Qué pasó con la aritmética de Diofanto desde que Diofanto, digamos, la escribe, que no tenemos unos originales, hasta digamos, el siglo XVII? Pues, con la caída del Imperio Romano, pues Europa prácticamente se convirtió, a lo mejor digo algún disparate históricamente, pero me lo permitiré decir, prácticamente en un desierto. Quiero decir, no hay más que comparar las iglesias románicas, que a mí me encantan, con el Coliseo de Roma. Quiero decir, hay una, ya sé, el tipo de pensamiento científico, pues, sin embargo, las primeras traducciones del antiguo griego que conocemos, yo no he estudiado eso, pero sí que he leído, tenemos alguna bibliografía más que suficiente en el artículo tan publicitado. Sí, sobre el siglo IX ya había algunas traducciones del libro de Diofanto al árabe. Hasta donde yo sé, el primero fue este Custa ibn Luca, que vivió del 820 al 912, y sobre el 870 hay una traducción de los 6 primeros libros del Diofanto. Sin embargo, como lo que nos ocupa es Occidente, aquello se quedó ahí, hasta el siglo XV, casi con el Renacimiento, no hay un interés en la matemática europea occidental por recuperar los textos clásicos. Bueno, hay algún Fibonacci, alguno que hace algunas cosas, ¿no? Pero el primero que hizo un intento de hacer algo sobre Diofanto fue Regiomontano. Regiomontano encontró en la Biblioteca Vaticana, pues ahí, pues unos legajos escritos en griego y dejó por escrito que le parecían interesantísimos y que si los encontraba los 13 libros, que acometería la traducción, pero no los encontró. Entonces, en realidad no llegó a hacerlo totalmente. El siguiente es Silandro. Silandro sí que tradujo en 1575 al latín, cuidado, que no hay álgebra, que eso de las x al cuadrado y tal, ni por asomo. Todo es lenguaje retórico, todo está explicado, con palabras. Hizo una traducción al latín, pero un poco incompleta, porque había cosas que no entendía. Algunos problemas, bajo mi punto de vista, que no entendió ni supo resolver, y entonces simplemente copió lo que le salía, y otros que no se leían bien. Gosselin y Stevin sí que hicieron, pero no hicieron una traducción del Diofanto, sino que los fueron incorporando a sus tratados, lo que entonces llamaban álgebra, pero que no es el álgebra nuestra. Y Rafael Bombelli también, en una de sus álgebras, en 1572, pues introdujo bastantes problemas de Diofanto. Ocurría lo que os digo, es que algunos problemas no los entendían.
y por eso no lo pusieron. Con todo, el diofanto por excelencia, el primer diofanto que durante un par de decenas de cientos de años fue el libro de cabecera, así que, bueno, ¿qué importancia tiene el diofanto si el resto del mundo pasa por hacer unas cositas? Pues ahora, ¿no? Es el de Gaspar Bachet. Bachet, en 1621, un francés, hizo esa edición que tenéis ahí de El Diofanto, y ahí sí que hizo una traducción e incluso generalizó algunos problemas, pero siempre en lenguaje retórico. Yo os he puesto ahí como ejemplo, no utiliza la especiosa. Ahora os diré lo que es la especiosa. Pero es una edición espectacular. Ahí es donde vieron, porque lo que os voy a enseñar después fue reconocido más escasamente, pero donde vieron todos los... Eso que os he puesto a la derecha es el Diofanto de Bachet, editado por los hijos de Pierre de Fermat, con los comentarios que en los márgenes su padre había escrito cuando se escribió la aritmética de Diofanto de Bachet. Os he puesto ahí mucho que hablar, porque fijaos que la cuestión que os he puesto ahí, eso es observación del señor Pierre de Fermat. Esta es quizá la ecuación más famosa de la historia de las matemáticas, ¿verdad? Yo recuerdo una charla tuya que me gustó mucho sobre el proceso de demostración del último teorema de Fermat, donde el problema de Diofanto es el teorema de Pitágoras. El problema de Diofanto es encontrar un número que sea suma de 2 cuadrados. Y sabéis, muchos de vosotros, bueno, muchos porque somos 4 aquí, que Pierre de Fermat escribió algo así en el margen, como que había encontrado una demostración maravillosa de que a partir de que la n valiera 3 era imposible, pero que no le cabía n. Bueno, no hemos sabido nunca qué demostración hizo Fermat porque no se ha encontrado. La demostración que nos contó Ángel me pareció espectacular, la de Wiles, pues porque utiliza funciones elípticas y una serie de cosas que a mí se me tocan complicadísimas. Por eso que, es decir, el Diofanto ha dado mucho que hablar. Bueno, vamos a ver. Empezamos en el siglo XVII. En el siglo XVII todo comienza con François. Hasta ese momento, prácticamente era lenguaje retórico, todo lo escribo, se utilizaban algunos símbolos, pero la novedad de Viet no es que ya utilizaban símbolos para las cantidades desconocidas, es que Viet utiliza una simbología para las cantidades que conoce. Entonces, parámetros en nuestro lenguaje. ¿Eso qué le permitía? Pues eso le permitía obtener soluciones generales, soluciones mucho más generales. Y en el prefacio de su In Artem, mi latín es que es del norte, y entonces mi pronunciación es que a lo mejor alguno no lo entiende bien, pero sí, es así muy... In Artem Analytice Nisabone, que fue su tratado en 1591, ya prácticamente en las puertas del siglo XVII, fijaos la emoción que transmite, esto Antonio Medo sabe mucho de bien, el arte analítico. El arte analítico es, digamos, su nuevo lenguaje álgebra. En último lugar, con sus 3 formas, que le llama cetética, holística, son una forma de abordar los problemas, no vamos a entrar en eso, dice, afirma para sí mismo el mayor problema de todos. Y se lo escribe con letras mayúsculas. No dejar ningún problema sin resolver. Perdonad la expresión, con 2 cosas. Es decir, esto que estoy haciendo me va a permitir resolver todos los problemas. En este punto tenía razón, porque seguimos utilizando el lenguaje algebraico que él empezó. Vale, bien. A ver, aquí por citar, aquí me da mucha vergüenza hablar delante de Antonio porque su tesis de doctoral es sobre Erigón, pero solo es a modo de ejemplo. El nuevo arte analítico, la nueva forma de hacer matemáticas, a ver, ahora os pondré un cuadro comparativo con la simbología porque los símbolos de Viet son muy burdos, pero lo que importa no es la simbología, sino el cambio de pensamiento matemático. El pensamiento matemático hasta ese momento es básicamente geométrico y a partir de aquí empezamos a pensar
en problemas más algebraicos. La matemática de otra manera. Hay un artículo por ahí, un tal Mahoney, precioso sobre este asunto, ¿no? Erigón, pues, que era un claro seguidor de Viet, mejora el lenguaje de Viet, y además, fijaos, pues yo lo he puesto ahí, este es uno de las portadas de su curso matemático, y esto es bilingüe. La columna de la izquierda está en latín y la de la derecha ya en francés. Ya se está cambiando, ya se empieza a abandonar el latín y se empieza a adoptar las lenguas vernáculas, ¿eh? Y entonces lo que hay escrito ahí es, este es otro, este con otro par de huevos. Perdonad, es que yo soy muy de acuerdo. He inventado un nuevo método de hacer las demostraciones. Breve y comprensible sin el uso de ninguna lengua. Es decir, usted es etíope, usted es inglés, usted es francés, no se preocupe que va a poder aprender y escribir matemáticas sin necesidad de saber francés, que es lo que es. Pues es una preciosidad, pero es terrible. Como casi todos los intentos. Esa es otra cosa de la que podríamos hablar, los intentos de unificar el lenguaje matemático simbólico, Peano, Leibniz y tal. Pero bueno, eso es otra historia. No penséis que esto se produjo, sí, hubo matemáticos que decían, o sea, no fastidiéis, vamos desde los griegos haciendo matemáticas en lenguaje retórico, estamos resolviendo problemas complicados y ahora venís vosotros a querer aquí implantar una nueva forma de decir, a ver, no, bueno. Pero pronto se dieron cuenta de que esto permitía decir, a ver, es que el poder yo referirme a todos los números pares poniendo 2n me permite pensar en cosas que hasta ese momento no podría pensar. Entonces, bueno, voy a intentar analizar porque si no me van a hacer aquí. ¿Qué más pasa en el siglo XVII? Es que enseguida está Descartes. Descartes utiliza gran parte del... O sea, es un vietista convencido, pero introduce nuevas formas. Y la geometría, que sabéis que forma parte de su libro, El discurso del método, como un ejemplo de su método de razonamiento, pues esto supone que comienza la geometría analítica y el lenguaje algebraico se va imponiendo. Pero más aún, sí, en el siglo XVII, yo he puesto ahí, se descubre o se inventa, porque justamente si pones tertulia de café y al final no llega a ninguna conclusión, es una conversación entre matemáticos, ¿verdad?, muy interesante. Sí. El cálculo infinitesimal. El cálculo infinitesimal, pues es... Salva me dijo en una ocasión, cuando yo me interesé por el análisis no estándar, le pregunté, bueno, y esta, no sé si habéis cuál es el análisis estándar, pero no viene al caso. Le pregunté, ¿y esto cuál es la diferencia? Y yo me dijo, no se acordará a lo mejor, pero yo sí. Me dijo, esto es como las semánticas ven la tele en blanco y negro, pero el análisis no estándar es ver la televisión en color. Bueno, pues digamos que yo creo que lo que supuso el cálculo infinitesimal en ese momento fue poder ver televisión. No digamos en color, pero sí en blanco y negro. Pero cuidado, yo soy un enamorado de Viet. Esto, lo que estos señores fueron capaces de hacer, sin el álgebra, no habría podido ser. Sin el nuevo lenguaje algebraico y simbólico, yo no habría podido pensar ni en límites, ni en nada por el estilo, porque no habría, en mi opinión modesta, no lo habría podido formalizar matemáticamente. Me faltaba la herramienta, porque la intuición sobre pasos al límite, yo recuerdo alguna charla también de Salva, sobre Arquímedes, el método de exhaustión, ahí hay el método de Fermat para calcular máximos y mínimos, también hay una intuición, digamos, pero la formalización, yo no podía hacerla sin el lenguaje. Bueno, más allá. Todavía hay más en el siglo XVII. Las dos primeras revistas científicas especializadas se publican en el siglo XVII. La primera fue Le Journal des Savants, que sale el primer número. Es interesantísimo ver esto, aunque solo sea para las lecturas. Si sabéis algo de francés, están publicadas, pues están digitalizadas, y es curiosísimo ver lo que escribían, ¿no? Pero se publica el primer número el 5 de enero de 1665. Bueno, los ingleses les siguen, que les pisan los pies. Las Philosophical Transactions, el 6 de marzo de 1665. Son las dos primeras revistas científicas especializadas, no en matemáticas. Le Journal des Savants, yo la otra no la he leído porque escapaba lo que necesitaba y porque mi inglés también es un poco escaso, francamente, pero el francés más o menos. Tenía artículos
de geografía, de medicina, de anatomía, de biología, de matemáticas. Pues por rol, hay muchos matemáticos que escriben el Journal de Science. O sea, todo esto ocurre en el siglo XVII. Por eso decía, el deslumbrante siglo XVII. Bueno, entre los gigantes que acabamos de nombrar, había algunos no tan enanos. Yo no sé si habéis seguido, ahora esto está muy de moda. No solo en la ciencia, el enanos contra gigantes, no sé si habéis, pero mi hija que está trabajando en cosas que está haciendo una tesis doctoral en la Universidad de Columbia, a medio camino, entre la filosofía y el periodismo español por teoría de la comunicación, unas cosas que están en boga es sí, centralismo frente a periferia. Sí, cómo las teorías, cómo, sí, y traducido a las matemáticas para no. Parece que es que los únicos que han hecho matemáticas, Leibniz, Bier, Descartes, no. A estos otros le llaman enanos. Y bueno, como los que sois matemáticos, decís, hombre, Cavalier y de enano, nada, ¿verdad? Fermat, pues oiga. Pero Wallis, de Charles, que no encontró ninguna imagen suya, es un francés, o Mengoli y de Charles, quizá menos conocidos por el gran público, o Christian Huygens, ¿no? Sí, son gente, y muchos más que podrían. Bueno, pues entre estos enanos, esto es solo un... esta no me acordaba que lo había visto. Esto es solo un guiño a las chicas. En el MacTutor, que es una web que tiene en la Universidad de St. Andrews en Escocia, dedicada, no sé si la conocéis, dedicada únicamente a la historia de las matemáticas, solo he encontrado 2 mujeres matemáticas en el siglo XVII. Las 2 polacas, Kunitz y Kopman. Kunitz básicamente fue astrónomo, se dedicó mucho. Y lo que dice en el MacTutor, en resumen, es que de alguna manera tuvo la suerte de que su padre sabía y solo tenía esa hija y bueno, dijo, bueno, voy a enseñar. Y luego tuvo la suerte, no me dais las chicas, de casarse con un marido que la quería y que no le importó apoyarla en que siguiera estudiando. Rara avis, ¿verdad? Pero es que la Elisabetta Kopman, que también se dedicó a la astronomía, os he puesto ahí la cita en inglés, porque es que esto es lo más relevante que pone el MacTutor de Kopman. Elisabetta fue la mujer del astrónomo polaco Johann Hevelius y le ayudó en sus observaciones. Si leéis el artículo del MacTutor, a Elisabetta la nombran 3 o 4 veces y el nombre del marido aparece algo así como 30. Con lo cual, pues da idea de que para lo que sirven las mujeres. Bueno, no diré, pero fijaos, bueno, simplemente ese niño, ¿verdad? Bueno, entre estos enanos hay un poco conocido, es Jacques Ozanam. No tengo imágenes de Ozanam, pero hace poco, buscando por ahí, me apareció, como hay muchas cosas digitalizadas, un dibujo que aparece. Arriba pone Ozanam, alguien hizo un dibujo en una edición de una de sus obras más reimpresas y que se conserva en una de las ediciones de 1696 que está en la Universidad de Múnich. Digo, mira, pues a lo mejor tenía esa pinta de pelos rizados y tal. No sé, bueno, no tengo. A ver, Ozanam es un tipo curioso, porque nació en ese sitio, en Saint-Olive, cerca de Lyon, en 1640. Os he puesto lo del segundo hijo porque lo marca. En aquella época, como aquí también, la herencia familiar no se troceaba. Aquí tampoco se troceaba, ahora sí. Bueno, a lo mejor tienen un hijo y procuran dejarlo lo mismo. Pero bueno. Pero el ser el segundo hijo, el padre estaba bien acomodado, hizo que toda la hacienda familiar pasara a su hermano mayor. Y él a 2 nenas. Entonces, el padre, como quería asegurarle un futuro a su hijo, aquí mi padre decía, es que hay curas que su padre decía, nene, legón o cura. Y claro, yo decía, legón no, cura. Pues algo pasó así con lo que hizo su padre, decir, bueno, ¿cuál es la forma de asegurar que mi hijo tenga un futuro? Pues no me dejan nada. Pues fue llevarlo a los jesuitas. Los jesuitas siempre ha sido una orden muy potente, en aquella época muy científicos, y entonces él empezó los estudios eclesiásticos con los jesuitas. Y ahí conoció a este que os he contado antes, de Charles, y al padre de Billy. De Charles y de Billy eran 2 jesuitas matemáticos espectaculares. De Billy, un especialista en teoría de números, para lo que entonces se iba, y entabló con ellos una relación muy especial. Abandonó los estudios eclesiásticos en cuanto murió el padre.
pero no los abandonó rebotado. Quiero decir, me voy, no quiero ser, sino que esto no es lo mío, y porque de hecho siguió trabajando y manteniendo una correspondencia muy fluida, tanto con Deschamps como de Billy y con algunos otros jesuitas, ¿verdad? Bueno, y él se dedicó entonces, no tenía posibles, a dar clases de matemáticas en Lyon. Y es que esto parece un serial, porque le pasó una cosa muy curiosa. Debía ser un tipo muy generoso. Entre sus alumnos, que daba clases particulares y tal, entre sus alumnos había dos tipos que estaban en Lyon provisionalmente. Y fueron a despedirse y se iban a París. Eran cortesanos de París. Pero les habían robado y no tenían ningún franco. No sé si entonces el franco era la moneda de Francia, pero imaginemos. Y entonces se lo dije. Pues fueron a despedirse de Ozanam, y mira, pero mira, los han robado. Y entonces él, sin exigirle ningún recibo ni desinteresadamente, pues dijo, no, yo os pago el viaje a París, no os preocupéis que vaya. Y resulta que estos dos personajes, Ozanam no lo sabía, formaban parte de la corte del chancelier d'Aguesseau. El chancelier d'Aguesseau era entonces el primer ministro francés. Y entonces estos dos señores le contaron a d'Aguesseau pues lo que le decía, como Ozanam, que les había enseñado matemáticas, les había dado desinteresadamente un dinero, y d'Aguesseau, que ahora, por lo que voy a contar a continuación, veréis que era un enamorado de la ciencia y era un bibliófilo espectacular, pues lo que hizo fue mandar llamar a Ozanam y decir, vente a París, que yo te busco aquí, ¿cómo te puedes creer? Porque lo que has hecho merece un peligro. O sea, ¿veis? Esto es una cosa así como un cuento de hadas, y efectivamente, después Ozanam fue a París y murió en 1718, aunque por ahí a veces ponen 1717, pero fue en 1718. Y efectivamente, Ozanam se casó, debería tener una persona, porque a la muerte de su esposa, que murió 10 o 12 años antes que él, entró por lo visto en una profunda depresión, porque hay un periodo de tiempo que no sabemos nada, no hay, o sea, publicó una cantidad de libros grandísima, pero luego de alguna manera se... Bueno, voy a ir más. A ver, Ozanam escribió más de 25 tratados de matemáticas, cursos especializados, tratados de trigonometría, tratados de cónicas, tratados de curvas y geometría. Sí, por ejemplo, os he puesto aquí algunos a modo de ejemplo. La geometría práctica la publicó en 1684 y se reimprimió 5 veces. La última en 1772, 22 años después de morir. Pero es que las recreaciones matemáticas y físicas, que es lo que hay mucha literatura en las revistas especializadas al respecto, ha estado imprimiéndose, y la última edición comentada es de 2018. Se ha imprimido 13 veces en francés, 7 en inglés, la última en inglés es de 2016. Os he puesto ahí la portada de la última, del volumen 2 de la última de 2018. O sea que lo que escribió Ozanam todavía seguimos. Bueno, para que veáis solo la altura que ya en su época estaba conceptuado Ozanam. Eso que tenéis a la derecha es sus nuevos elementos de álgebra. Particularmente yo no creo que sea lo mejor de Ozanam. Pero fijaos, eso que hay ahí es una recensión del libro que hace Leibniz un año después de que salga publicado el álgebra. Y dice, el álgebra de Monsieur Ozanam, que yo acabo de recibir, me parece mucho mejor que la mayor parte de las que he visto en los últimos tiempos. Que no hacen más que copiar a Descartes y a sus comentaristas. Lo que viene a decir bueno, es que este álgebra sí es algo. Así que el planteamiento de los problemas algebraicos no es coger a Descartes, sino avanzar más allá. En muchas de sus obras avanza más allá. Bueno. Yo a partir de ahora, en los 20-25 minutos que nos pueden quedar, como estamos en retraso, si me largo 5 minutillos más, a ver, voy a centrar la atención en una obra de Ozanam, precisamente después de tantas que ha publicado y artículos en el Journal de Ozanam, una que no llegó a publicarse, que es precisamente los 6 libros de la aritmética de Diofanto de Alejandría,
aumentados, luego dice, y reducidos a la especiosa. La especiosa es el nuevo lenguaje algebraico que parte de bien, porque hablan de especies. No me detengo en eso. Por el señor Ozanam, profesor, esto es manuscrito de Ozanam. O sea, fijaos qué calidad. Pero ahora os voy a enseñar algunas páginas. ¿Sí? Aunque no fue publicada, sí que fue bastante conocida y circularon bastantes copias manuscritas, porque sabemos algunas cosas que os voy a contar. A ver. El Diofanto de Ozanam, este manuscrito, ha estado perdido en más de 200. ¿Y cómo lo hemos encontrado? Pues casualidades que tiene habido. Lo voy a contar brevemente. Mira, la última referencia que se tiene del manuscrito de Ozanam es en el catálogo de venta que los herederos de Daveso editaron. O sea, es un tomaco así. O sea, imaginaos cómo tenía que ser la biblioteca de Daveso para venderla, editaran un libro catálogo de venta. En el catálogo de venta es la última referencia que aparece. Entonces, el autor del catálogo dice, hemos encontrado obras de Ozanam, tratado tal, impresos, dice, nos parece un tratado importante, nos lo he puesto de aquí, dice, pero por lo que nos dicen los especialistas, pero yo no podría asegurar. Debe ser, por lo que dicen los especialistas, debe ser un tratado muy bueno. Y ahí está. Pero después de eso ya no hemos sabido más. A ver, ¿cómo nosotros conocimos la existencia del Diofanto de Ozanam? Porque nosotros estábamos estudiando a Ozanam, pero en otros aspectos que no eran la aritmética del Diofanto, sino algunos de sus tratados. Uno, el Tratado de la Construcción de Ecuaciones, de 1687, y otro, el Tratado de la Construcción de la Línea de Primer Género. La línea de primer género para Ozanam son las cónicas. Publicado en 1687 también. En realidad estaban publicados en un único tomo, pero eran dos libros diferentes. Y nos llamó la atención, no sé si lo veis, arriba pone cuestión primera, tuve de number, en la nota del margen. La nota del margen os la he puesto aquí. Es decir, 2 y 5.2, Diof, problema simple, libro 2, cuestión 5. Esa anotación es libro segundo de Diofanto, cuestión 5, subcuestión 2 de mi Diofanto. Efectivamente, vamos al manuscrito y ahí está. Estaba preparado para publicarse. Y además, fijaos que en la introducción del Tratado de las Cónicas dice, yo no me voy a entretener aquí en explicar algunas técnicas que tienen que ver con esta resolución de estas ecuaciones, porque ya lo hago con todo detalle en mi Diofanto, que espero que se publique pronto. Pero nunca iba a publicarse, ¿verdad? Bueno, ahí fue. Y entonces nosotros dijimos, ¿y esto estará publicado o no? Empezamos a buscar en la Biblioteca Nacional de Francia, ahora está casi todo digitalizado, no lo encontramos. Pero casualmente, esto sí que fue otro golpe de suerte, cayó en nuestras manos un artículo de un francés, Jean Cassinet, que había muerto en el 99. Jean Cassinet era un historiador matemático, historiador de las matemáticas que trabajaba en la Universidad de Toulouse. Y tenía, esa es la portada, es un artículo publicado en los anales de la Universidad de Toulouse, pues esas cosas que publican las facultades, pero que en realidad al final se leen 4 gatos y 2 gallinas, ¿no? Pero que, en fin. Bueno, y pone el tratado de las simples y dobles y triples igualdades de Jacques Ozanam en el manuscrito autógrafo perdido y después encontrado de la biblioteca del Chancelier de Arles. Efectivamente hemos contrastado y este manuscrito es el que aparece. Y él decía dónde estaba. No sabemos cómo lo encontró, porque este señor ya está muerto, nadie sabe nada, y no lo pone. Sí que agradece al director de la Biblioteca de Historia de la Ciencia de Turín que le permitiera acceder al manuscrito, pero ya sabíamos que estaba en Turín. Efectivamente nos pusimos en contacto con ella y, bueno, nos dijeron que nos lo digitalizaban. La facultad nos pagó los 700 y pico euros que costó digitalizar las 1200 y pico páginas del manuscrito, y una resolución espectacular. Tardamos un poco porque estaban de obras en la biblioteca, bueno, historietas, pero lo que nos llamó la atención es que lo importante del libro de Ozanam no son las dobles, triples igualdades, es que eso ya lo había publicado en su tratado de álgebra. Entonces, yo no entendí por qué
Cassinet se dedicó a explicar lo que hacía en el manuscrito sobre las dos desigualdades. Todo eso estaba publicado con todo detalle. Cuando lo importante era, ahora lo veréis, espero que lo podáis ver, lo que hacía, el tratamiento que hacía de los 6 libros de Diofanto. Y claro, a partir de ahí, pues, bueno, este señor prometía en el artículo que publicó en 1986 que iba a seguir con su equipo de Toulouse, pero allí nadie sabe. Allí, de hecho, no hemos podido encontrar nada más. Pero bueno, como ya teníamos el manuscrito, de luego, el mérito de encontrar el manuscrito no es nuestro, es de Cassinet. Bueno, el Diofanto de Ozanam es una obra muy apreciada, porque Leibniz tuvo mucho contacto con Ozanam. Ya habéis visto que antes lo ponía por las nubes, aunque yo particularmente es una opinión muy personal, no sé si coincide con mis compañeros o no, la mejor obra de Ozanam no son los nuevos elementos de Ángel. Tienen muchas más cosas más potentes. Pero, fijaos, en 1672 escribía en una carta a Oldenburg. Oldenburg era en aquella época el secretario de la, en inglés también, como es complicado, de la Royal Society de Londres. Y le dice, en París está el señor Ozanam, un joven muy hábil en álgebra, habiendo encontrado una manera de resolver problemas que no podía resolver, pues, bueno, ahí he quitado baja, digamos, cualquier método algebraico conocido hasta ahora. Bueno, le explica más cosas en la carta de quién es Ozanam y otras cosas más. Pero en 1674 vuelve a dirigirle otra carta. Dice, ya Ozanam, el que ahí viene a decir, el que ya te hablé en una ocasión y tal, al que el padre de Billy ha mencionado con muchos elogios, me mostró su trabajo sobre Diofanto, pronto entregado a la imprenta. Es decir, en 1674 ya estaba redactado el tratado. Dice, ha añadido cuestiones omitidas por Diofanto y Bachet. Y además, un 7º libro lleno de cuestiones complementarias. Se deshace de todos los recursos numéricos y muestra que siempre pueden ser descubiertos por su método analítico. Es decir, las soluciones que da Ozanam a los problemas de Diofanto son generales. Tan generales que ahora veis a lo que viene me parece una cosa maravillosa y es cómo lo vincula con curvas cónicas y con la geometría. Bueno, el 7º libro no lo conocemos. Ese 7º libro lleno de cuestiones complementarias no las conocemos. Solo 2 comentarios más antes de meterme con el Diofanto. Era muy conocido. Fijaos que Bernard Le Bouillet de Fontenelle fue secretario un montón de años de la... este tío casi se muere ahí, no hay de capa de la de la Real Academia de Ciencias de París. Debía ser algo así como, qué sé yo, pues casi un franco que no había manera de echarlo. Cita, hace un panegírico cuando muere Ozanam y cita, curiosamente, como una de sus obras más destacadas, bueno, la que no se había publicado, los 6 libros de la aritmética de Diofanto. Y Montucla, que es un poco posterior, que es uno de los primeros historiadores de las matemáticas conocidos, que tiene muchas lagunas, ¿verdad? Pues dice de Ozanam, esta obra, la no publicada, ha contribuido a dar prestigio a Ozanam y colocarlo entre los matemáticos más hábiles, fuera del común de los matemáticos. Yo particularmente pienso que si Ozanam no hubiera tenido las necesidades económicas que tuvo, si hubiera tenido mejores padrinos, si hubiera podido dedicarse habría sido un matemático de mucha altura, por lo que hemos visto, de una altura comparable a otros de los gigantes. Pero claro, la necesidad a veces apremia, ¿no? Entonces, bueno, el Diofanto nunca se publicó. Cuando escribimos el artículo no lo sabíamos. Y yo una tarde estaba leyendo en casa pues cosas de Ozanam y pues resulta que en la geometría práctica se nos había pasado, porque lo habíamos visto, pero como la geometría práctica no nos hacía falta para el trabajo de investigación que estábamos haciendo, me ocurrió esta tarde esas cosas que a uno le dan, no sabes por qué, leer el prefacio. Y entonces en el prefacio decía, la muerte imprevista de Messier Colbert ha roto el plan que tenía de hacer imprimir la aritmética del Diofanto. Resulta que es que, ¿y quién da este Colbert? Rápidamente lo voy mirad, llamé a Antonio, mira, acá lo vamos a contar, que sí, que sabemos por qué. Antonio buscó quién era el tal Colbert, resulta que era un preboste de la corte de Luis XIV, pero no cualquiera, porque la Real Sociedad Científica de París la había montado él, y resulta que te pones a mirar, empezamos a mirar, y en la mayoría de los prefacios
de los tratados de matemáticos franceses de la época, hay un agradecimiento a Monsieur Colbert. Claro, este hombre que tampoco tenía mucho dinero, después decía que iba a aprovechar para revisarlo. Y yo creo que en esas nos encontramos en el cuando él lo estaba revisando. Estoy muy cansado, ¿no? Vale. A ver, ¿y cómo es el manuscrito de Ozanan? Bueno, pues aquí os he puesto, hay dos tomos. Un primer tomo que tiene 752 páginas, que son como la de la izquierda. Ahora os explicaré cuál es su esquema, brevemente. Pero fijaos qué caligrafía. Estamos prácticamente seguros que es caligrafía de Ozanan. Sí. Y el tomo segundo, el primer tomo tiene el libro primero y parte del segundo. El tomo segundo tiene 441 páginas, el resto del libro segundo y los demás. Y algunas cosas más, que no viene al caso ahora de comentar. El tratado de las dobles igualdades y tal. Donde acaba la escritura espectacular a dos colores, empieza la continuación. Tenemos la impresión de que Ozanan estaba revisando y reescribiendo el tratado a raíz de que no había podido publicarlo. Pero ahí se quedó. Ahí se quedó. Solo, bueno, esto lo puedo pasar porque es el prefacio en el que dice: por fin le ofrezco, mi querido lector, algo que vengo prometiendo desde hace muchos años, y es la aparición del idiofanto. Sí que me detengo un poco en la notación, porque la notación de Ozanan ya es muy avanzada. Ya se parece mucho a la nuestra. Utiliza las letras X, Y, Z, omega para las cantidades no conocidas. Y el resto de letras A, B, C, D, para las cantidades conocidas. Para que sean parámetros. La L, esto es fundamental, esa L, una L caligráfica, es el 1. Y ahora os explicaré por qué. Por lo que pone el banco. Yo no sé si, bueno, muchos sí que lo sabéis, pero no sé si vosotros sabéis lo que es la ley de los homogéneos. La ley de los homogéneos establecía en aquella época que yo no podía hacer igualdades, no podía poner en una misma ecuación una parte, un miembro en el que hubiera cuadrados o multiplicaciones con una parte en la que no hubiera sido. Yo no podía poner en una ecuación x cuadrado igual a 2. Porque el cuadrado es un número plano y el 2 es un número simple. Así estuvieron muchos años. ¿Por qué pone la L? Porque él lo resuelve decir, claro que puedo poner x cuadrado igual a 2, pero para guardar las formas voy a poner x cuadrado igual a 2 por 1 y pone 2 por L. Esto no es Ozanan. Esto lo empieza a hacer Descartes. En su geometría, Descartes ya utiliza la unidad como recurso para saltarse la ley de los homogéneos, que decir, no me la puedo saltar, esto es una cosa admitida. De hecho, le llaman números planos son los cuadrados y sólidos son los cubos. O cuando hay multiplicaciones de 3 magnitudes. X por Y por Z es una expresión sólida, X por Y es una expresión plana, X es una expresión simple. Y por eso decía que esto es importante. Bueno, algo más de notación. Él escribe lo que entiende por ecuación. Una ecuación compara magnitudes distintas, pero siempre de la misma dimensión, para buscar cuándo son iguales. Es un concepto ya nuestro, moderno. La ecuación, tú lo que aprendes es encontrar las soluciones. Bueno, cuando quieres resolverla, ¿verdad? No utiliza nuestro carácter igual, ¿verdad? Utiliza ese gusanito. El que nosotros utilizamos como suma directa denota el mayor que, el circulito con el menos denota el menor que, y los puntos suspensivos, lo que él hace es el valor absoluto de la diferencia de dos cantidades, porque no considera para nada la posibilidad de que haya soluciones negativas a sus problemas, todavía. Bueno, esto lo podéis ver rápido. Esto es una tabla comparativa de los signos que utilizamos. Fijaos, Biel. La simbología de Biel es muy literal. La cuestión, lo bueno de Biel no es la simbología, es la filosofía. La de Descartes, pero la de Ozanan ya es bastante más moderna. No me entendéis mucho. Bueno, os he puesto una doble página aquí de cómo estaba el manuscrito, para que contaros cómo él estaba escrito, cuál es el esquema de desarrollo.
En primer lugar, pone la cuestión. Os he seleccionado aquí la del último teorema de Fermat. El problema octavo del libro segundo. Él lo identifica, el problema noveno es igual. Primero escribe la cuestión: encontrar dos números cuadrados cuya suma sea igual a un número cuadrado largo. En rojo. Esto es una cosa de estas que funciona, ¿no? Ahí, en rojo. Entonces, escribe: se propone encontrar x por y, dos cuadrados, tal que su suma sea igual a un cuadrado dado. A ver, ¿por qué pone 16 igual a esto? Porque el número que aparece en el problema de Diofanto es el 16. Y él luego lo va a comprobar por respeto a Diofanto, pero sus soluciones son algebraicas. A ver, a continuación, siempre su esquema de desarrollo es lo que él llama canon. ¿Qué es el canon? El canon te describe qué es lo que tiene. Es decir, si se multiplica de cada uno de los lados por sale, ¿no? Después escribe lo que es la ecuación constitutiva. La ecuación constitutiva es esta ley, que es x cuadrado más y cuadrado es un cuadrado dado. ¿Te das cuenta? Para las incógnitas se utiliza la x y la y, pero para las cantidades que supone conocidas utiliza, en este caso, la a. Aquí simplemente lo que hace es el desarrollo algebraico y aquí escribe, le salen dos soluciones. Lo que pasa es que la pone en la misma fracción, pero la coma separa una de la otra. Ahora coge y dice: los valores que aparecen en el libro de Diofanto, responden a mi ecuación. Incluye algunas otras posibles soluciones. Y luego, esto que sí que es muy noble, y es la construcción geométrica. Que me voy a permitir que la veáis con un poco de más detalle, porque una cosa es una resolución algebraica de una ecuación, y otra es lo que vio él. Él sabía muchas cosas de geometría. Ya sabía que cualquier triángulo inscrito en una semicircunferencia es un triángulo rectángulo. Es que este es el problema. Si el diámetro es, si represento por el diámetro la cantidad conocida, todos los lados de ese triángulo rectángulo, en cuanto empiezo a hacer correr C por el círculo, me dan todas las soluciones. Y esto es una solución geométrica. Ya había hecho algo parecido bien. Bueno, como veis, a ver, voy a intentar ser, no, aquí es donde venía un poco más de carga matemática, voy a que sea muy liviano, pero solo por hacer una idea, en 5 minutos creo que podemos, por no alargar. Me he elegido una de las cuestiones. La cuestión número 14 del libro primero, que dice: encontrar dos números cuya suma sea a su producto. Que sea a su producto en nuestro lenguaje actual es una fracción. Este es a este. Sí. A una razón dada. Y entonces esto de aquí es lo que él escribe, como veis, explica, fijaos, lo que se entretiene aquí. Bueno, os lo he escrito aquí traducido, ¿verdad? Se trata de comparar un número simple, estoy sumando dos cantidades simples, con uno plano, y él escribe en contra de la ley de los homogéneos, y escribe: esto se resuelve multiplicando por la unidad L. La condición del problema es que Lx más Li es a xy, este símbolo significa proporción. Esto es a esto como A es a B, y esta es la razón conocida. Él quiere resolver esto. Esto lo resuelve en dos patadas, porque dice: el primer número puede ser el que usted quiere, y el segundo, despejo de ahí. En nuestro lenguaje actual, lo que le sale es esto. Y ya lo resuelve. No hace mucho más. Pero, ¿dónde está lo curioso? Pues, bueno, primero, que como no admite soluciones negativas, él dice: dados A, B, X debe ser mayor que esta cantidad. ¿Por qué? Pues porque este denominador no puede ser negativo. Como ese denominador no puede ser negativo, tiene que ocurrir que AX sea mayor que B. Y de ahí deduce que X tiene que ser mayor que B partido por A. Porque B y A son positivos. Claro. Entonces, esto es una observación sobre su... Dice: no quiero soluciones negativas. Y luego, pues, aquí viene
donde a mí me parece que es, y esto es no constante en todo el libro, pero sí en una gran multitud de problemas, yo particularmente pienso, esto lo puedo decir aquí, no lo puedo escribir, que si este Diofanto hubiera visto la luz, habría sido una bomba en aquella época, porque ya no era para Leibniz, y por todo lo que introducía de nuevo. Dice, si a L de pronto se le va la olla, si a L en lugar de darle el valor 1, le doy cualquier valor, se puede obtener una solución general. X ya sé que puede ser cualquier número. Esto es lo que dice. Dice, la solución encontrada es esta, que es la que he puesto en la diapositiva anterior. Esta azul. Dice, y dice él, ya lo habéis identificado muchos, esto es la ecuación de una hipérbola. Cuidado que él no sabe coordenadas cartesianas. Esto es otra cosa. Es un lugar geométrico. Eso es una hipérbola y él dice entre sus asíntotas. Sabéis que la hipérbola tiene unas asíntotas y él sabe muy bien, lo podéis buscar por ahí en cualquier web donde hablo de dibujo técnico, trazar una hipérbola, ahora veréis, conocido su vértice y sus asíntotas. Entonces, pues, escribir, antes de hacer la construcción geométrica, fijaos lo que hace él. Cuidado, que ahora con el truco que voy a poner, él no sabe coordenadas cartesianas. Esto es pura álgebra analítica sin ejes coordenados. Dice, antes de hacer la construcción geométrica de la hipérbola, hace dos cambios de variables. Los cambios de variables son una traslación de las asíntotas para colocarlos, nosotros lo que él hace es un cambio de variable para llevarse las asíntotas a los ejes coordenados. Si lo hacemos con nuestra notación natural, nos habríamos llevado las asíntotas de la hipérbola a los ejes coordenados. Y lo que hace es que hace ese cambio de variable, no voy a echar las cuentas, y obtiene dos nuevas variables, z y w, x6, pero en este caso z y w, que son una constante. Eso es lo que conocemos como ecuación reducida de la hipérbola referida a sus asíntotas. Esto antes se daba en el bachillerato. Ahora, pero es que ahora tampoco en la facultad, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Él, para fijar ideas, toma algunos números, pero da igual, En realidad, todo esto lo podéis hacer con esta hipérbola, la z por w o por omega igual a 9, y lo clavamos. Yo lo he hecho con el GeoGebra y sale... Bueno, fijaos que es que yo para no me emociono. A mano, a mano. Bueno, él va a trazar esta hipérbola. En lo que os estoy poniendo aquí, imaginad que la hipérbola no está trazada, pero voy a estar hablando sobre el dibujo. Las cantidades las identifica con longitudes de segmento. Claro, es que tampoco conocemos, yo al menos no los conocía. Es que las cónicas tienen una cantidad de propiedades, de proporciones, según vayas cogiendo distancias a los focos, a la curva, a los ejes, espectaculares, que yo al menos, y en nuestro bachillerato, ¿verdad? Sí veíamos las cónicas, pero nosotros no las vimos, yo por lo menos. Yo en nuestro bachillerato miro a Ángel y miro a Salva, porque somos los más viejos de aquí, y hicimos el sexto y reválida. No esas cosas que ahora hicisteis los demás, que algunos hicisteis boom, incluso algunos están haciendo hasta eso. Cuando estudiábamos de verdad, vamos, no como ahora. Bueno, a ver, identifica, y él para fijar ideas dice, bueno, AO va a ser 1, el B, el A, fijaos, el A, él lo ha cogido dado. El B va a ser 3, la unidad va a ser cualquier longitud, que en este caso voy a coger 1, lo coge por comodidad para dibujar. Dice, y el D, aquí hay una errata, esto es D, es el cuarto proporcional. El cuarto proporcional, para los que no sepáis este asunto del cuarto proporcional, es si yo cojo el AO, que es este, y lo hago, veo qué razón tiene con el AQ, que es este, el cuarto proporcional es el que guarda la misma proporción con el AP. Claro, como he elegido 1, 3, 1, 3, resulta que me queda esto de aquí, que el AD es igual al AQ, y entonces, fijaos, esto, él lo primero que hace para trazar la hipérbola es cogerse ese segmento. No hay más dibujo. Bueno, no soy capaz de imaginar. Y ahora traza la hipérbola, porque dice, a ver, él dice, puedo coger dos hipérbolas formando el ángulo que quiera. Y es verdad. Pero él las coge en ángulo recto. Las coge en ángulo recto, yo creo que por comodidad a la hora de dibujar y hacer.
A ver, él traza las asíntotas. Las asíntotas van a ser este segmento prolongado y el perpendicular a AD prolongado. ¿Verdad? Entonces, fijaos, lo que hace es que dice, os voy a poner, me parece que la siguiente donde... No, perdón. Coge el A, es lo que se llama centro de la hipérbola, porque si dibujamos la equilátera por aquí, me queda la misma distancia. El E es el vértice. Los que saben dibujo técnico saben, dadas las asíntotas, trazar la hipérbola que tiene este vértice fijado y este centro. No, bueno, no es fácil, pero se puede hacer. Y él lo sabía hacer, por supuesto. De hecho, lo que hace es exactamente eso. Ahora traza la hipérbola. Esta distancia de E es 3 y esta es 3. Para fijar ideas, pero todo se puede hacer con otras palabras. En el cambio de variable que ha hecho él, aquí se lo ha llevado, esto es el origen de coordenadas. Y entonces, Z por W, Z es la coordenada X y el W es la coordenada Y. El producto de estas dos coordenadas, ahora aquí que tengo un cuadrado, 3 por 3, 9. Pero aquí, Z por W es también 9. Y ese es el trazado de la hipérbola, que es el área del rectángulo que forman esas dos valores, ¿verdad? Bueno, claro, pero él no estaba buscando Z y W. Él lo que estaba buscando era X e Y. Y entonces, él no habla de cambio de variable, de cambio de variable lo digo. Él dice, como estoy buscando eso, ahora deshago el cambio de variable. No me voy a meter aquí en tecnicismo, pero al deshacer el cambio de variable, la Y que él busca es esta y la X es esta. Y resulta que hace lo siguiente. Esto es solo una construcción geométrica. Ahora hay que demostrar que los números que me salen en la hipérbola son los que estoy buscando. Y hay que hacer esto. Bueno, os habéis perdido con la notación de los... pero todavía él tiene que demostrar. Aquí tenéis la demostración, pero la quito. La quito. Si la queréis leer, en el artículo está, pero bueno, si tuviéramos más tiempo lo veríais, porque es que solo propiedades de proporciones que cumple la cónica. Y que en eso, y que no, bueno, yo al menos no las conocía. Y es simplemente pim, 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 este es a este, como este es a este, si hago esto sin cambio, pim, pam, pam, plaf, ahí está. Y lo demuestra impecablemente. Me paso. Da otra solución más, después. Pero es que además todavía va más allá. Y dice, si yo en lugar de coger X e Y, cojo X partido por Z, Y partido por Z, lo que me queda es otra cosa. Y encuentro otras soluciones. Y me sale que los números no están a lo largo de una curva, sino en un área. Y el área en la que le salen es precisamente el área encerrada, esta de aquí, encerrada entre las dos hipérbolas. Si todavía va obteniendo soluciones más generales. No me voy a perder en hacer las cuentas aquí. Todavía va más allá en este proyecto. Y resulta que si cambia algunas condiciones, todavía introduce soluciones más generales, lo que le sale es una elipse. Solo daos cuenta qué dibujos, qué precisión. Y luego sí que quiero llamar la atención, esto, que ahora a lo mejor nos pondríamos y seríamos las cuentas, pues estamos hablando de hace 200 y pico años. Esto yo no lo he encontrado escrito en otros tratados de la época. No lo he escrito. Por eso digo, yo creo que esto hubiera sido pues muy revolucionario. Lo que pasa es que pues, se quedó sin publicar. Pero la prueba de que había manuscritos que circulaban por ahí es que, curiosamente, esto también me otra de las cosas que me puse a buscar hace años, por ahí por internet, hablando, y me aparece una referencia, un manuscrito de Fernández en la web de la casa de subastas Hotel, en suelo, una de esas casas de subastas que, bueno, pues resulta que había un manuscrito. Entro, hostia, estará a la venta. ¿Te lo pagó la facultad? No, porque la facultad ya no dio 700 euros. Pues, como ahora sé algo más de inglés, pero entonces recurrí a Paco Gómez, que es casi bilingüe. Paco, mira a ver lo que... Es que está vendido. Vamos a escribir. Y le escribimos a la secretaria de Socio.
mire, somos un grupo de investigadores, nosotros tenemos mucho de investigadores, nos gustaría saber qué ha pasado. Bueno, nos contestó muy amable, no se preocupen, me pondré en contacto con el comprador y tal. Y a los 2 o 3 días nos respondió que no sabía quién era el comprador, que solo había podido contactar con el intermediario en estas cosas de obras de arte y tal, y que el intermediario al que se había hecho el favor de ponerse en contacto con el comprador, y ponía casi textualmente, y que dice el comprador que no quiere saber nada ni de investigadores ni de universidades, que eso lo tiene él para él y que a correr, ¿no? Bueno, por suerte teníamos otro manuscrito, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es todo. Hanan me parece un matemático magnífico y me parece, pues como veis, plásticamente esa relación entre el álgebra y la solución de problemas geométricos con ese trazado tan impecable de curvas cónicas sin coordenadas cartesianas, me parece que pone fuera de toda duda el genio matemático de este señor. Bueno, espero que os haya distraído y gustado y muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta que yo sepa responder. No sé si quiere alguno aguantado conectado. ¿Por qué no podía utilizar coordenadas cartesianas? Porque no las conoce. Porque aunque había leído a Descartes, sí, pero es que lo de Descartes, las coordenadas cartesianas que utiliza Descartes, tampoco son algo nuevo. Pero sí que manejaban, hay 2 o 3 tratados de cónicas. Él, Hanan, cita a un tal Bernard de la Ile, que tiene un tratado de cónicas, yo no lo he leído, empecé a leerlo, pero impecable. Y va, bueno, todas las propiedades, pero no utilizan, no parametrizan, pero sí que manejan las ecuaciones. Entonces, de hecho, las trasladan, se las ponen, fundamentalmente se las llevan a la versión de la ecuación de la cónica referida a sus asíntotas, porque esa la controlan muy bien y saben medir muy bien las distancias, luego con regla y compás les sale, porque se buscan ahí unos centros. Yo tengo por ahí había traído una web de un profesor de dibujo por ahí que la tiene en un pequeño vídeo de cómo es un rollo de ir buscando, pero salto. Entonces yo creo que es básicamente por eso. La forma nuestra es posterior. No me preguntes en qué momento, porque no lo sé, ¿no? Pero, en torno a 1710, por ahí. Sí, pues esto, el manuscrito, nosotros sabemos que en 1677 decía que lo quería publicar. Pero sabemos que ya es una primera redacción, sí que la sabemos, que es al menos en 1674, porque Leibniz le escribe a Oldenburg que lo ha leído, ¿no? Entonces, pero Christian Huygens también tiene un tratado de cónicas, ¿eh? Y yo no he leído, hemos leído algo, no sé si he leído algo de Huygens, pero tampoco así, lo que son coordenadas cartesianas, tal y como ahora las manejamos en los institutos, no. Pero fijaos que tienen un control de la actividad. Hay algunos problemas que ha resuelto, que yo todavía no estoy, estamos dando la vuelta, yo no sé si Antonio tiene la cabeza que decir. Hay un problema en el que resuelve, encontrar un punto de un segmento que cumpla una determinada condición, casi como un desigual máximo mínimo, que el cuadrado de no sé qué, y lo resuelve algebraicamente, pero luego, y os confieso que no sé cómo lo hace, sobre el segmento traza una hipérbola y una parábola. Y de tal modo que la hipérbola y la parábola son tangentes en punto. Proyecta perpendicularmente al segmento el punto. Y esa es la solución. Confieso que no tengo la menor idea de cómo lo hace. Sigo dando vueltas, leyendo al de la INE, leyendo a otros, para ver qué propiedades utiliza para, a partir de un segmento, construir 2 curvas, pero no lo hace en ese problema solo, esa intersección. Muchos, allá bien también resuelve problemas con intersección de curvas. En este caso son tangentes. No se define más. Bueno, 2 cosas. Una, por el comentario que ha hecho de la televisión, la frase no es mía. Bueno, tampoco es porque decir. La frase es de red. Y otra cosa una cosa que has dicho que a mí no me convence, un poco de acuerdo contigo, es
en algún momento has dicho la incapacidad de hacer este tipo de resolver este tipo de problemas sin el lenguaje de Wittgenstein, que es la analítica. ¿No? Arquímedes lo hacía. Bueno, has dicho que lo he dicho. Es decir, Claro. que al final es un poco. O sea, hay una famosa frase de Leibniz, porque al final, después de los matemáticos del siglo XVI y XVII, todo en lo que respecta a problemas de cálculo de área, y de longitud, y de volumen y tal, todo antes o después tienen que escucharse diciendo que hacen lo mismo que hace Arquímedes, o que mejoran lo que hace Arquímedes. Arquímedes es la referencia. Probablemente en los aspectos más de ecuaciones y tal, Diofanto es un poco una referencia en ese sentido, ¿no? Y Leibniz tiene una famosa frase que dice que él es el mismo argumento, el mismo trabajo que Arquímedes, pero más próximo al arte de inventar. O sea, más próximo, la famosa frase del arte de inventar, más próximo o más cercano a una capacidad de descubrir relaciones. Y yo creo que aquí es un poco lo mismo, ¿no? La misma idea. Es la misma idea, es proporcionar un lenguaje y una simbología más, desde luego, menos retórica, pero también más adaptada al pensamiento abstracto y a la fijación de propiedades genéricas y no puntuales de cada caso. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, efectivamente. Entonces, yo también pienso, alguna vez lo hemos hablado tú y yo, y aunque hay gente que piensa que detrás del pensamiento de Arquímedes no hay, pero yo creo que sí que hay una idea de un paso al límite, como lo hay también en los máximos y mínimos de Fermat. Sí. Yo, a ver, sí que lo que pienso, después de lo que es una opinión muy particular que algunas veces hemos hablado nosotros, ¿no? Pero esto pues tiene el valor que tiene, es ninguno, ¿no? Pero sí, yo lo que pienso es que el nuevo lenguaje algebraico te cambia la forma de pensar la clave. Pero, y yo pienso que radicalmente, porque te da una herramienta que hasta ese momento no la tenía. Es decir, Erigón tiene uno de sus tratados es problemas que con el álgebra, modelo de cómo se resuelve el problema, que podría hacer alumnos de bachillerato. Y cómo eso, problemas que sin el álgebra sería... entonces, el cambio de pensamiento, este Mahoney, dice, es que es un cambio de paradigma. Me está empezando a permitir pensar otras cosas. Evidentemente, yo no puedo no estar de acuerdo contigo. Lo que sí que creo es que esa potencialidad del lenguaje, yo estoy convencido, si Arquímedes o alguno de estos hubiera dispuesto de esto con una madurez suficiente, pues probablemente, a lo mejor porque el genio de Arquímedes a mí también me entusiasma. Es evidente, o sea, es que al final estamos hablando más del desarrollo de herramientas. Sí, claro. Y cuanto más herramientas desarrollan, más capacidad tienen. Fíjate que yo, no hablamos de otra cosa. Yo conté algunas cosas de Peano aquí, no sé si conocéis. Peano es otro de los intentos de un lenguaje incluso inventa un idioma, el interlingua, es decir, el latino sin inflexiones, el latín sin declinaciones, que fracasa, incluso la universidad piensa que está aspirado, ¿no? Pero Peano empieza a pensar en esto porque cuando le toca al poco de acabar sus estudios, dar unas clases de cálculo infinitesimal porque había enfermado el titular, se da cuenta que hay una fórmula de la que se enseñaba el cálculo de áreas de sólidos que no funciona. Y no le funcionaba en una cosa tan elemental como el cálculo del área de superficie de un cilindro, en el que si ampliaba la definición de Serret, un francés, resulta que el área de superficie de un cilindro le salía infinita, que no puede funcionar. Y redefine... Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque Peano escribe hay que afinar el lenguaje. Y tenemos que buscar un lenguaje muy cercano al álgebra. Supongo que habéis visto alguno la aritmética de Peano. Es un librito así, terrible, terrible. Por ahí hicieron hace unos años un facsimile terrible de leer. Incluso lo escribe en latín, porque él piensa que esto es la hostia. Esto que voy a hacer va a poner... Seguimos enseñando los axiomas de Peano. Entonces, él, lo digo por el lenguaje, piensa que muchos errores que se arrastran viene a decir algo así como que el lenguaje permite usar metáforas.
Entonces tú dices, tus ojos son la luna. Y entonces ahí interpretas, pero en matemáticas no puede ser así. Y tenemos que afinarlo. Y eso tiene que el lenguaje nos cambia la forma de pensar en las matemáticas. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo. En lo que digas, por supuesto, yo estoy convencido de que si he dicho eso, pues como dice muchas veces, cada vez más tonterías con los años, pues mis alumnos se ríen porque yo los quiero a ellos mucho, ellos también me quieren, por lo menos eso creo, pero saben que cada día digo más tonterías. En fin. Entonces, se podría decir que, en cierto modo, las matemáticas, el límite que siempre han tenido ha sido el propio lenguaje, que siempre la expresión que... Hombre, lo marca mucho, mucho. Hay cosas, yo tampoco sé, a lo mejor quizá Ángel incluso de estas cosas sabe más que yo porque es un algebista y mucho tiene que ver con el lenguaje, pero es evidente que la forma del lenguaje nos marca. Es decir, tú puedes, cuando empiezas el parametrizar cosas, el poner símbolos, pues eso, claro, yo empecé, si hubiera tenido más tiempo, una de las cosas que quería haber contado aquí, se lo dije a Antonio, a los dos Antonio, el hacer un recorrido por los 3 o 4 intentos fuertes que ha habido a lo largo de la historia de hacer un lenguaje matemático universal, lo de Lyon, la matesis universal de Leibniz, el interlingua de Peano, y que al final se han quedado, lo de Peano le damos mucha simbología. Pues el lenguaje lo marca mucho. Sí. Es verdad que el lenguaje matemático, si os acordáis, lo que más os costaba a vosotros era el lenguaje algebraico, cuando empezaba a decir, bueno, y eso de que la X y tal, no. Claro, pero nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y algunos, fijaos que las teorías de Peano, hay una otra anécdota de estas, ¿no? En el primer Congreso Internacional de Matemáticas, Peano tuvo una ponencia plenaria sobre todo este asunto del interlingua y del lenguaje, y Bertrand Russell, entonces muy joven, fue al Congreso y no asistió a ninguna conferencia más en el Congreso, más que a la de Peano. Se quedó fijo. Y entonces el resto del Congreso permaneció, no sé si fue en París, no recuerdo muy bien, y intentó mantener muchas conversaciones con Peano, ¿no? Luego mantuvo una correspondencia con él, porque fue encontrando paradojas y cosas así, ¿no? Pero Russell se quedó colgado de este tipo de... O sea que hay muchas... Pero bueno, es una parte también, parte de la matemática que a mí me parece muy interesante, pero lo que pasa es que también hay que tener tiempo para... Entonces, sí, algunos textos de estos de los fundamentos, al menos para mí, que tengo una mente media baja, me resultan... Cuando me dio por leerme a Cantor, me costó mucho entender, porque busqué los textos originales, estaban en francés y tal, ¿no? A mí me costó mucho entender bien a Cantor. Creo, bueno, no sé si lo entendería bien o no. A lo mejor, pero creo que sí, y luego que no. ¿Tú crees que lo Sí, sí, claro. No contaré nada, no sea que alguno. Pero en fin. Siempre es difícil saber si en realidad la interpretación que tenemos del infancia, de la historia. Pero claro, es aritmética, ¿no? Estamos intentando comprender propiedades de los números enteros. Racionales. Racionales, sí. De falta hay unas soluciones racionales a veces. Y ahí aparecen sus naves y siempre tienen un poco de dificultad. Claro, por ejemplo, tal como lo que has contado, que en la aritmética, en esta versión, parece que se olvida de la aritmética y se queda más con la parte geométrica. O sea, hemos puesto, por ejemplo, las soluciones de x cuadrado, ni siquiera de la z cuadrada, pues, le importa un pito cuál de los números, cuáles son las soluciones racionales, no ha aparecido. Entonces la pregunta es si eso es así siempre o dentro de los diferentes partes del libro, sí que vuelve a la aritmética de la aritmética. A ver, no en todos los problemas se encuentran soluciones geométricas. En un buen número de ellos sí. El último de los libros son triángulos rectángulos. Es decir, es relaciones pitagóricas en según qué condiciones.
Pero es verdad que él, aquí, las soluciones que le salen son reales. Reales en general, porque son el continuo. Para que la hipérbola, o bien, pues, un área. ¿Eh? Es que esas son las fáciles. Claro, claro. Pero mira, él sí que tiene algunos, yo claro, ya no me he entretenido en eso, pero sí que al final, en muchos de ellos, dice, a ver, yo quiero obtener soluciones racionales. Ahí sí. Yo no recuerdo si él le llama racionales, o no sé qué, ahora mismo no sabía. Pero entonces se los coge, y sí que encuentra algunas generales. Dice, si en estas condiciones, si el primer número, si no sé cuántos, es racional, si los A y el B son enteros, las soluciones que nos van saliendo son racionales. Y, claro, son puntos o de la hipérbola o del área comprendida por las dos hipérbolas y cosas así. También se mete con eso. Pero, claro, yo creo que lo define. Primero, yo creo que la novedad es las soluciones muy generales, amplía el número de problemas. Y luego esa vinculación, relación, geometría, con los problemas que tienen evidentemente su origen aritmético. O sea, esto es aritmética y me llevo al álgebra, obtengo soluciones generales y además veo que eso tiene una prolongación geométrica que además es plásticamente preciosa, ¿no? No sé. Bueno, pues muchas gracias. Me gusta mucho hablar de estas cosas y que algunos te escuchen, pues mucho más. Muchas gracias por estar este ratito aquí. Pues lo dejamos ahí, los que estéis interesados. El miércoles que viene repetimos a las 5 de la tarde y no a las 4. A las 5 tendremos otra charla más sobre cosas relacionadas. Es más liviana, ¿eh? Es más, la de Juan Matías Sepúlveda es más, quizá, bueno, con menos carga matemática, pero más, se habla de matemáticos que también han hecho otras cosas, ¿no? Aparte de ser matemáticos y